Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos de Cine para Incorregibles. Aquí estamos con el Tren del Infierno, el Runaway Train, que bueno, que vamos a ver cómo salimos hoy de esta con nuestro inefable don Eduardo Serradilla, aquí haciendo las veces de Nosferatu o de Mefisto, no sé cómo preferirá él que lo definamos. Y nada, pues como siempre, antes de empezar, dar el agradecimiento a los que nos soportan, a los que nos mantienen, a los que hacen posible que este diálogo de cine para incorregibles salga al aire. Estamos hablando de la Fundación Canaria Cinemas Comic, a través de cuya página en Facebook y también en YouTube pueden vernos en vivo y en directo o posteriormente grabado. También al Salón Internacional del Cómic de Tenerife, Santa Cruz Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y a la Librería del Maldito de don Gonzalo Santana, que es quien maneja aquí todo este contubernio tecnológico. Y nada, don Eduardo, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Yo por mi parte quiero dar, a ver, la lista de agradecimientos. Desgraciadamente va a haber agradecimientos a empresas que ya no existen, pero bueno, vamos a ver. En Oye, pues principio, si hay que agradecer, se sí, agradece. De bien nacido es ser agradecido. exactamente, al Instituto Audiovisual Finlandés, a su biblioteca y a la gente que trabaja en la biblioteca por tratarme en los últimos 3 años también, al Archivo Cinematográfico Andrés Padrón, a Isaro Film, que durante un lustro fue la empresa que distribuía las películas de la Canon, de Canon International en nuestro país. Y bueno, y a una persona que trabaja directamente con Canon, un director, Sam Fistenberg, que trabajó bastante tiempo con Canon, no solo como director, sino también hizo labores de producción, hizo labores incluso de buscar localizaciones en Israel. Él es israelita, aunque vive en Estados Unidos, y fue el que me contó, fue la persona que me contó muchas cosas. Y me acuerdo que cuando nos sentamos a hablar, yo tenía una lista de la Canon del año 87, de lo que se iba a estrenar. Y entonces yo le comenté, a ver, esto que están viendo, esto es arqueología. Esto es el primer anuncio que salió publicado en un catálogo en color dentro del Variety, donde se anunciaba Runaway Train. O sea, en el año 80, esto es del año 84, cuando el Variety era en blanco y negro, lo único que tenía en color era la portada. Esto está sacado venía dentro de un especial, de esos 4 especiales que yo he dicho que se publicaban al año. Em, y esta es la primera imagen que yo vi en su día de Runaway Train. Y me acuerdo que hablando con Sam Fistenberg, yo le comenté, le dije, o sea, sin menospreciar, es el director del Guerrero Americano, es el director de La Fuerza de la Venganza o Avenging Force, que me parece una gran película, a pesar de que sea una película de la Canon. Y yo le dije que para mí las 2 mejores películas de la Canon eran El Tren del Infierno, Runaway Train y Otelo. Y él me dijo que sí. Directamente me dijo, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la Canon tiene muy buenas películas, pero esta película es de lo mejor que se ha hecho. Y Otelo, que es la adaptación del libreto operístico de Giuseppe Verdi, que lo interpreta Plácido Domingo, dirigido por Franco Ciffirelli, con los coros de la Scala de Milán, eh, de cierta manera el escenario, y con Lorin Maazel como director de orquesta, que es uno de los mejores directores que ha habido en la historia. A él le parece también que eran dos de las mejores películas de la Canon. Eh, lo que pasa es que lo que la gente no sabe es que esto de lo que vamos a hablar empezó en 1962 y la película es del año 85. Me explico. En Explícate, 1960, explícate. sí, sí, porque hay que irse para atrás. En 1982, en una revista que desgraciadamente ya no existe, perdón, en el 83, perdón, en el año 63, no en el 62. En marzo del 63, en la revista Life Magazine, que durante muchas décadas era como una especie de quién es quién en el mundo. O sea, de hecho, Life tiene portadas tan emblemáticas. Life llegó a hacerle un reportaje fotográfico y una entrevista a Salvatore Giuliano, siciliano. O sea, que esta portada es mítica. En el año 63 se publicó una historia
que se llamaba Runaway Train, The Runaway Train, la traducción sería un tren de bocado. Basado precisamente en un suceso real que había pasado en octubre del 62. Y cuenta la historia de un... Ni siquiera trabajaba en el ferrocarril, era una persona que trabajaba en la metalurgia, que se vio metido dentro de un tren y esta historia la escribió Warren Jones para la revista Life, y cuenta la historia de esta persona que se había metido dentro de 4 locomotoras que por una serie de circunstancias se quedan sin maquinista, y las 4 locomotoras en cuestión, a ver, las locomotoras, o sea, las ves en cine e impresionan. Yo las he visto delante en una estación de tren en Estados Unidos, y que son las nuevas, que todavía yo creo que son más grandes que las que salen en esta película, e impresionan. Una impresiona, 4 puestas en fila, dice, Dios mío, o sea, una de las cosas que te comenta, por ejemplo, en el artículo, porque tuve la oportunidad de leerlo hoy además, estas locomotoras, las 4 locomotoras, cuando les metían diésel, eran locomotoras diésel, llenarles el depósito, yo es que cuando leí me quedé de esos datos que te quedas como diciendo, mi madre, era una cosa tan disparatada como algo así como que llenar los depósitos eran 10.150 galones de diésel en las 4. O sea, Pero que eran estas locomotoras que se ven siempre en las películas americanas, que llevan como 200 vagones sí, detrás sí, y van a exactamente. una velocidad que no paran. O Sí, sea, son sí, las típicas que cuando hay un paso o sea, hay un cruce sobre las vías del tren y no hay un bloqueo de estos cuando pasa y algún despistado se mete con el coche, el tren pasa y se lo lleva por por delante delante como si como si como si fuera fuera de papel. como si fuera un juguete, sí. Sí, 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 sí. Eh, lo siguiente que están viendo, que he empezado a añadirlos porque además la Canon lo hacía. Este anuncio no es del Variety, este anuncio es del Hollywood Reporter, que junto con el Variety digamos que el Variety es la Biblia y el Hollywood Reporter sería el Nuevo Testamento, por aquello de hacer la comparación, perdonen, no quiero ser irrespetuoso con nada, pero en realidad también una cuestión de tamaño, el Hollywood Reporter, a ver, no les voy a engañar, o sea, no, espérate, lo tengo aquí, el tamaño de un Hollywood Reporter es así, o sea, es pequeño. El Variety es 3 veces más grande, o sea, es el doble de grande. Eh, y el caso es que este artículo, que se publicó en el año 63, que es un artículo además muy famoso, este artículo se publicó en 1964 en japonés, en febrero, en una revista japonesa que se llamaba Bunheishun, a ver si lo digo bien, Bunheishun. Eh, el artículo en cuestión lo vino a leer nada más y nada menos que Akira Kurosawa. A ver, para que quienes no lo sepan, cuando Kurosawa llegó a Europa había una serie de directores jóvenes que, bueno, ya lo adoraban porque había hecho lo que había hecho, pero a Kurosawa le gustaba mucho el cine americano. O sea, le gustaba muchísimo además. Y entonces, y además era una persona tremendamente consciente de las carencias que tenía el cine japonés, fundamentalmente a nivel de logística, a nivel de presupuesto. Y entonces, Akira Kurosawa ve esta historia y se le ocurre escribir un guión, que no lo escribió solo porque siempre se olvida, siempre se pone en los títulos escritos pone basado en un guión de Akira Kurosawa, pero el guión lo escribe Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima y Hideo Oguni. Un apunte, el guión se puede conseguir, está en inglés, el guión es sensacional, son 105 páginas que te las lees en nada. O sea, el guión es muy, muy, muy bueno, y aparte es un guión. Es curioso como además Kurosawa, porque es un guión que está pensado para rodar en Estados Unidos en inglés con actores americanos. No es como otras veces que dice, bueno, pues lo piensas, pero estás buscando autores de tu país. No, no, no. O sea, él lo pensó para hacerlo en Estados Unidos porque él entendía que en Japón no había, para empezar, no había esos trenes, pero para continuar no había la infraestructura necesaria para poder hacer esta película. Pero es curioso como el guión evita, así como la película tiene reflexiones muy filosóficas, muy de Nietzsche, muy existencialistas, Kurosawa las evita porque él
infinita ignorancia del mundo occidental, y estamos hablando de unas personas más lúcidas que ha podido existir, no solo dentro del mundo del cine, sino a nivel dentro de la cultura, él consideraba que no conocía suficientemente la cultura como para ponerse así. Entonces, plantea las situaciones, están muy bien planteadas, pero no hay, digamos, que el existencialismo que sí le metió Andrei Kochanowski como buen eslavo. Eslavo que además venía de trabajar en la Unión Soviética, de vivir en Francia y después de entrar en el mercado americano con Los Amantes de María, que también es una película de la Canon, del grupo Canon, de la productora. Este es el anuncio del Variety, que como además, como verán, el símbolo es igual, pero las letras son distintas, la tipografía no es la misma. Y esto es del año 85. Que además el cartel nuevo, que es parecido al que está aquí, que tiene las cabezas, a mí personalmente nunca me ha gustado, porque para mí el cartel que de verdad refleja la historia es que el protagonista de esta película realmente es el tren. No, ellos están, digamos que ellos son, perdón por la expresión, pero son como los ratones que están dentro de el laberinto en el laboratorio, o sea, pero están dentro del tren. El tren es digamos que el protagonista principal, todo gira alrededor de él. Y entonces Kurosawa terminó de escribir este guión en 1966, que además él lo pensaba hacer con un presupuesto de 5,5 millones, que para ese momento era una burrada. Vamos a ver, 5 millones de dólares en los años 60 era mucho. El caso es que, de hecho, se llegó a proponer, o sea, él fue a Estados Unidos, consiguió que alguien le comprara el guión se tradujo al inglés, que es el guión que se puede encontrar en internet. Él quería hacerla además en color y en 70 milímetros. Para quien no lo sepa, o sea, había dos sistemas de proyección, que era el 35 y el 70. El 70 es, si 35 son 3,5 centímetros, 70 son 7 centímetros, con banda magnética, la banda magnética, o sea, si esto es el formato, la banda magnética se ponía aquí. Y la banda magnética era como la antesala del Dolby. Y aparte, el 70 milímetros tenía una calidad de proyección increíble. O sea, de hecho, para tú proyectar en el 70 necesitabas un cine con una pantalla descomunal porque si no, perdías. 35 lo podías regular mejor y el 70 era. Él lo pensó además como se pensaban las cosas en Estados Unidos. Y eso en Japón era impensable porque no había eso, ni presupuestos ni tecnología. Aparte, el cine japonés era un cine muchísimo más, no te voy a decir costumbrista, pero muchísimo más ceñido a unos estándares. Él empezó a expandir, las películas de Kurosawa empiezan a tener mucha gente, pero el cine clásico contemporáneo se desarrolla en espacios pequeños, con pocos actores, por lo tanto no necesitas, y en blanco y negro, no necesitas tener eso, ni 70 milímetros, ni banda magnética, ni ninguna historia de estas, porque primaban otras cosas. Pero no, Kurosawa pensó una película, porque además coge la historia, le añade personajes, y le añade una espectacularidad que vamos a ver, que el artículo de la revista Life no tenía. Y se llegó a proponer a gente como Lee Marvin, Peter Falk o Henry Fonda para hacerlo. El caso es que este es el primer anuncio, que es previo a la presentación. La película se presentó en Cannes en 1986, que aquí ya se ve pues los protagonistas principales, y una foto que también es a doble página, que es realmente espectacular, con una de las imágenes más impactantes, que esto es prácticamente la última secuencia. El caso es que el guión se quedó o sea, él no lo llevó él tuvo que posponerlo porque estaba haciendo otras cosas, y cuando se comprometió en codirigir Tora Tora Tora, que nunca se quedó muy contento de haber codirigido esa película, el guión se quedó en un hiato dentro de un cajón. En el 81, otro director japonés, Koreyuki Kurahara, quiso hacerla, pero realmente quienes le dieron el empujón, a ver, esta película, vamos a situarnos una cosa. En 1979, un productor y un productor director, porque Menahem Globus, Menahem Golan no se llamaba Golan. Él se cambia el apellido por la victoria hebrea De los Altos del en los Golán. Altos del Golán. Y su primo, Joran Globus, compra una compañía americana que se llamaba Lacano en el año 79, que producía fundamentalmente películas eróticas y o pornográficas, y se ponen ellos ya traían un bagaje de Israel, y entonces lo que se plantean es quieren explotar esas películas en Estados Unidos. Lo que hacen es comprar una compañía que ya estaba. Lo primero que hacen es firmar un acuerdo con Columbia,
para poder introducir las películas y después ya ellos se independizan. Pero, a ver, lo que traían de Israel, había cosas, había de todo, porque evidentemente había de todo, pero ellos llegan al terreno de juego produciendo películas muy económicas, no malas películas, sino películas muy económicas, películas muy de consumo, que además a mí me hace mucha gracia. ¿Será que llevo en esto cercano a los 40 años? Parece como que los únicos que hacían películas de este estilo eran la Canon. Vamos a ver, Universal se pasó, ni se sabe los años, Warner haciendo, Paramount, todo el mundo ha hecho películas de este estilo. Lo que pasa es que Claro. es cierto. Vamos a ver, Joran Globus, No, pero vamos a ver, o sea, yo creo que la Canon ahí marca una época. sí, sí, O no, no, sea, y yo yo la creo que yo los años 80 sin la Canon no en se entiende, cine no no se se entiende. entienden, o por lo menos nosotros los que éramos pibes o ya jóvenes o jovencitos que nos gustaba el cine en los años 80 y que nos íbamos y que íbamos todas las semanas. O sea, porque a lo mejor Mm, ahora hablar de ir todas las semanas al cine o incluso varias veces en Veces a la semana al semana, cine es marciano, parece marciano. exactamente, o sea, pero en aquella época era lo habitual porque salías y tal y no había la oferta que Y había el cine era muy barato y además, el cine era más barato, había barato. muchos cines además y se hacían muchos estrenos y tal. Nosotros, o sea, y luego después todo eso que llegaba al videoclub. Al videoclub, sí, sí. O sea, y la Canon para nosotros era No, no, era lo que la era. casa de las ideas, vamos a La casa llamarlo así en ese exactamente. No, si es momento, que era la y bebíamos de todas las muy bien películas, definido, de los además, era la cosa, géneros, sí, 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 claro. Y hacían de luego todo. había muchas otras productoras, como tú has nombrado, que también hacían películas, pero yo creo que eran ¿cómo se dice? Al rebufo En de cierta muchas manera, veces sí. de lo que hacía la Sí, Canon, de lo sí, que sí, sí, apoyaba sí, la sí. Canon y después Sí. decían, oye, pues por este lado No, esta gente se han gastado 4 perrens con un montón de pasta, vamos nosotros también a hacerlo por ahí. y encima, es que además, porque además es curioso que los que han escrito sobre la Canon en nuestro país se autodenominan la generación del videoclub, es gente 15 o 20 años más joven Sí, que nosotros. Pero es una pena que la gente de nuestra generación que creció viendo las películas, yo recuerdo, creo que ya lo he dicho, cuando yo conocí a Sam Fistenberg aquí, el director de prensa del festival nos reconoció a Sam Fistenberg y a mí que cuando él estrenó El Guerrero Americano y se estrenó aquí en Finlandia, él tenía 3 años. O claro. sea, él nunca, él vio por primera vez el tráiler del Guerrero Americano en cine en el festival, que además fue un detalle fantástico porque pusieron el tráiler de Guerrero Americano 1, Guerrero Americano 2, que yo hacía siglos, yo cuando lo vi, de Mm. hecho, es que además fue curioso porque es que, bueno, y el Guerrero Americano la he visto no sé cuántas veces, y entonces me dijo el director, vente el día del estreno de la película porque vas a ver algo que te va a gustar. Y entonces entré con el director del Sí, festival, sí, con sí, Sam sí, sí. Fistenberg, y de repente se apaga la luz y sale el tráiler. Y yo no me lo podía creer, digo, porra, fue como de repente, porque yo le llevé para que me firmara, los tengo en casa, un póster del Guerrero Americano y un póster de Avenging Force, que además el póster del Guerrero Americano es el póster original americano, que me lo dieron en su día, que llevé a que me lo escanearan y lo que hice fue imprimirlo a 50-70 porque el póster no lo tenía, pero bueno, él me lo firmó. Y entonces cuando vi el tráiler, me acuerdo que cuando después salimos, porque fue a entrar, hicieron una presentación, pues el tráiler, entonces salimos otra vez. Yo salí con una cara diciendo, joder, de repente me han quitado 20 años de encima, porque yo recuerdo como tenía eso, Claro. 19 años, cuando vi el tráiler del Guerrero Americano, diciendo, ostras, o sea, más era el tráiler Porque son tal todos cual. esos años, o sea, Sí, 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 sí. el boom de la Canon, o sea, todos aquellos que teníamos a lo mejor en los 80, en 10 años, hasta 20, Sí, que cogimos el final de los 70, ¿no? Que empieza ya ahí un poquito la movida de cinematográfica en este sentido, y que cogemos todos los 80 y que cuando acaban los 80, pues ya tienes tus 20 o tus 30 o tus sí, treinta y sí, sí, cinco sí. años, todo lo que vimos en cine en esos años, o sea, y todo lo que hace y todo lo que hizo la Canon, a lo mejor ahora, pues como lo han comprado otras distribuidoras o se han hecho con los derechos de esas películas otras distribuidoras, otras productoras, pues a lo mejor ya no, pero ya no lo ven tanto la gente que ahora ve esas películas como de la Canon, pero porque salen muchos más
Logotipos al principio. logotipos al principio de la película, exactamente, pero en aquella época era solo la Canon. Y todas esas películas, muchas de ellas, un porcentaje bastante importante, se han convertido en películas de culto. Y todos esos actores de acción que salieron en esos años hacían películas con la Canon, Schwarzenegger, Stallone, Charles Bronson, o sea, ¿sabes? O sea, apoyaron ahí a una serie de actores Perdón, que... Arnold nunca trabajó con la Canon, lo intentaron, pero no consiguió. Miren, un ejemplo Un que, ejemplo. que viene que viene a decir, esto está sacado antes del Festival de Cannes, de una lista en el 85 y tiene a Runaway Train y tiene una película que la gente no supo entender, pero es una película bastante complicada en cuanto a diálogo, que es Fool for Love, que es una película de Robert Altman con Sam Shepard, basado en su obra de teatro galardonada, le habían dado un premio, con Sam Shepard, con Randy Quaid, con Harry Dean Stanton y con Kim Basinger. Sí, O sí. sea, el que argumentara que la Canon era incapaz de hacer algo que no fuera con Chuck Norris, con Charles No, Bronson, no, no, con para Michael nada. Dudikoff. O sea, No, no, mira, pero esta vamos a ver, misma película de la que estamos hablando, de la del sí, tren del infierno. O claro, sea, pero tiene un John Boyd que vuelve a ser oscarizado por esta película y que ya venía sí, del regreso. sí, lo vuelven a nominar. Le dieron el Globo de Oro, no le dieron el Oscar, pero le dieron el Globo de Oro. Eh, Viene, está Eric Roberts, que a mí, a Eric Roberts como actor nunca me ha gustado mucho, pero aquí no, es me fantástico, parece lo hace excepcional. lo- Y también es nominado como al mejor Oscar. actor Sí, secundario al ahora Oscar. yo después enseñaré no lo pude escanear porque es muy grande, pero tengo aquí el Hollywood Reporte. Y Y una y Rebeca de luego Mornay que es totalmente sorprendente. desconocida, No es ella. irreconocible. No, el tema es que es ella. Porque Hombre, además claro, evidentemente, pero es que es lo lógico, ¿no? O sea, porque vamos a ver, uno siempre se hace la idea de que todas las actrices de Hollywood, cuando salen en una película, tienen que ser súper femeninas y no, ¿qué tal. dices? Y ¿Qué sin dices? ¿Qué dices? embargo, en esta película, en la cual su papel es metida en un tren que va por, o sea, que tiene que ir forrada de ropa por el frío que hace, por los lugares por donde transita ese tren maldito y además llena de grasa y de tal, y de trabajar de mecánica en el tren, o sea, pues claro, pues es el aspecto lógico De todas maneras, una cosa, y también hace para mí una un papel increíble. interpretación excepcional. En el guión original de Kurosawa estaba Manny, estaba Buck y Charlie. Y Charlie se transformó en Sarah. Entonces, en Muy cierta bien. manera, ella hereda un poco la personalidad de la persona. Porque además, fíjense una cosa, en esta película solamente se le ve, pero o sea, una de las cosas que, a ver, vamos a terminar la cronología porque, a Sí, sí, sí. entenderlo. Hemos No, pero metido lo ahí. que lo que has hecho está perfectamente situado porque además es una de las razones por las cuales me gusta rescatar películas de la Canon. Eh, Quien al final acaba haciéndose valedor, porque esta película quien la presentó en el Festival de Cannes fue Francis Ford Coppola, porque ahora fue como una sorpresa, es que Coppola con su productora, con Zoetrope, vio la película y dijo, vio el guión de Kurosawa y dijo, esto hay que rodarlo, porque era como impensable que no se pudiera, o sea, que ese guión llevase 20 años en un cajón, porque prácticamente se pasó 20 años en un cajón. Y entonces, 15 años para ser más claro. Entonces Coppola fue el que dijo, vamos a tratar de potenciarlo. Y fue Francis Ford Coppola quien propuso, porque había otros directores en Lisa, que lo hiciera Andrei Kochanowski, porque Kochanowski había estrenado y se había llevado la Palma de Oro en Cannes con Siberiada, que es una película de 4 horas absolutamente Sí, alucinante. sí. Y fue Coppola el que habló con Kurosawa y le dijo, yo creo que Andrei Kochanowski es el director, pero Kurosawa había pensado en otros directores. Y entonces, a raíz de eso, Kochanowski se fue a Japón a hablar con Kurosawa, estuvieron hablando. En realidad, el guión de Kurosawa, quitarse se quita muy poco. Se cambia al final, que al final es curioso, el final es muy americano, en comparación al final de Kochanowski, que es muy eslavo, porque al final es lo que es. Y se añade el tema de la cárcel, o sea, se añade más de la cárcel. El personaje de Riker no Sí, está en la película. para darle más, a lo mejor, Sí, no, más porque, consistencia al personaje, ¿no? no, y porque además es como el yin y el yang, o sea, Sí, el alcaide es
el reverso de Manny, y Manny es un animal, pero es que el alcalde es un animal y medio, es peor todavía, es como te das cuenta que en realidad, no, al final, John No, Boyd, hombre, es lo que tú dices, al final terminas empatizando sí, con, no, no, con- con a pesar de que se supone que es el malo, el asesino, el que está metido en la cárcel y tal, sí, pero no, porque es no, un bestia, como tú dices, pero no, empatizas nada, con él el otro es porque peor, el otro el es otro es horrible, peor, exactamente, aunque sea pero la parte la institucional, parte ¿no? Como quien dice. institucional. Pero en realidad el guión se respeta mucho y entonces Andrei Kochanowski se reunió dos veces con Kurosawa y a partir de ahí se pusieron a trabajar. Entonces, claro, es que esta película cogió a todo el mundo con el paso cambiado, porque eso, la presenta Francis Ford Coppola, está basada en un guión de Akira Kurosawa con un director como Kochanowski, que venía eso de haber ganado la Palma de Oro y que era un director que había hecho Los Amantes de María, que es una película bastante, bastante olvidada, que es una señora película de la Canon, con Natasha Kinski de protagonista y un buen elenco de actores. Y entonces, el siguiente elemento es que John Boyd, cuando vio Siberiada, se puso en contacto con Kochanowski y le dijo que si quería ir a Estados Unidos a trabajar, que él le iba a ayudar. Pues además, John Boyd venía de eso, de haber hecho El Regreso, es uno de los grandes actores de contemporáneos Ujú. y fue uno de sus principales valedores. Pero el problema fundamental al que se tuvo que enfrentar esta película es que digo supuesta, porque un crítico lo que no tiene que hacer es perder el criterio. La crítica entendió, o sea, la crítica se empeñó en no solo a esta película, hay muchas películas de la Canon, serias, entre comillas, por lo que diríamos serias, como puede ser Tren del Infierno, Full for Love, como puede ser Berlin Affair, de Liliana Cavani, como puede ser Camorra, de Lilian Weissmuller, y otras tantas películas, que como eran de la Canon se las arrinconaba. Y en cierta manera, yo voy a ser quizá un tanto osado porque no tengo todos los datos, pero evidentemente yo tengo muy claro que había muchos intereses por parte de los otros estudios, porque este era el séptimo, o sea, había 6 y después estaba la Canon, de que la parte seria de Canon no funcionara, porque les hacía sombra. Claro. Porque, mira, a mí una cosa que me dijo Sam Fistenberg dice, mira, tú con Joran Globus hablabas 3 palabras. O sea, él te sentaba en su mesa, te decía, tienes 3 millones de presupuesto y no te pases del presupuesto, no te voy a dar no te voy a dar nada más. Después te ponías a rodar, te das cuenta que te hacía falta dinero y entonces ibas a hablar con Menahem Golan. Dice, Menahem te decía que no, pero después te ibas a comer con él, le enseñabas 10 minutos y te decía, no te preocupes, yo hablo con mi primo y mañana tienes 1 millón más. Porque a Menahem Golan le gustaba hacer películas, de hecho, Claro. ya hablaremos en noviembre, vamos a hablar de Las minas del rey Salomón, que el título es más grande. Hoy admito que me enteré de que precisamente en la nota de prensa que sale a ver, esto me ha costado 3 años encontrarlo, que es este es la carpeta del preview original de la Canon, Sí. con el material del tren del infierno, eso es como venía. O sea, aquí están las fotos en blanco y negro que están, y este es el preview. Y después tiene la escanea para que la vean mejor. Esta es la nota de prensa. Y en la nota de prensa me enteré exactamente, en el pressbook, me enteré exactamente de que el título de Las miradas de Salomón es más grande que el que yo había leído, que el que le pusieron a la película. Vamos, Las miradas de Salomón es directamente el título de la novela, pero la película tenía un título más grande. Y Richard Chamberlain en un documental comenta que trabajar con la Canon era muy difícil porque era una locura, pero que a él le gustaba la forma de entender que tenía el cine homenaje en Golan, y de hecho antes de que Menahem Golan se muriera, ellos habían llegado a un acuerdo para hacer una tercera película de Alan Quatermain. Porque a mí me lo dijo Sam Fister, dice, es que a Menahem le gustaba hacer películas. Sí, Entonces, sí. eh, tú te veías con el agua al cuello, les enseñabas algo y entonces tú no tenías que pelearte. Él iba a hablar con su primo y se sacaba dinero de donde fuera y hacían las películas. Y el caso de esta película tenía 3,5 millones de presupuesto y acabó costando 8. Y a mí siempre me ha molestado mucho, y esto incluso lo llegué a hablar con el jefe de prensa de Isarofil en Madrid, que esta película no se amortizara de sobra. Esta película tenía que haber dado como mínimo el triple, porque no o sea, en el año 85, vale que el Oscar se lo arrebató, entre comillas, William Hart por El beso de la mujer araña, que es una película impresionante, pero el papel de Manny es difícil de superar. O sea, esta película tiene unos diálogos
que se han quedado ahí. Lo que pasa, y miren que El peso de la mujer araña es una película independiente, porque es una película, realmente una Sí, película sí, sí, brasileña. sí, sí, O sí. sea, con Héctor Babenco, con Sonia Braga, que era en ese momento era una actriz de Culebrón, y con un Raúl Juliá Y desconocida maravilloso, en Estados Unidos. y desconocida en Estados Unidos, y con un Raúl Juliá, que es cuando, o sea, a partir de ese momento entendimos que el binomio era Sonia Braga y Raúl Juliá, porque donde había uno, Sí. donde estaba uno, Además, estaba otro. un papel muy, muy, muy arriesgado el que realiza William Hart Sí, los dos, los en dos, esa los dos. película. Es una película terrible en esa, también es una Sí, película que te pone las cosas como te las pone. sí, Pero esta película tiene, a ver, esta película, esto que están viendo aquí, esto es ya cuando la película se estrenó por parte de una empresa de promoción y de felicitando a todo el equipo, incluyendo a Akira Kurosawa y demás. Además ponen con los nombres que salió en el Variety por el trabajo que hicieron, porque es que además rodar esta película fue una pesadilla. O sea, en todos los sentidos. Miren, Eli Robert, que no es una persona muy dada a conceder entrevistas, yo he encontrado una entrevista en este libro que está muy bien. Eh, y cuando habla en Tren del Infierno, él comenta dos cosas. Una, que dice que él no perdió el sentido, porque el director de fotografía, Alan Hume, que ese señor es director de fotografía de dos películas de James Bond y del Retorno del Jedi, no estamos hablando de cualquiera. O sea, sí, sí. en esta película no se cortaron a la hora de buscar gente. Tenía buen sentido del humor porque es que la película prácticamente está rodada en un tren de verdad a 80 kilómetros por hora con una ventisca continua en un espacio súper reducido, en unos trenes que... Con el espacio real que tiene exactamente, o sea, hay el tren. tres personas En ese metidas, espacio, 3 personas metidas. tres personas metidas con el traqueteo, el ruido, los olores, y él dice que él no perdió el sentido, porque este hombre tenía buen sentido del humor y como estaba metido también junto con él, entonces él, a pesar de que estaba metido en ese sitio, él no perdía sentido del humor, porque todos estaban muy metidos en su papel. O sea, John White es un actor de método, cuando era Manny, era Manny. Eric Robert aceptó ser siempre Back y Rebecca de Mornay igual. Y él dice que él hablaba con John White como si realmente fuera Manny y él fuera Back. Y él trataba, como trataba a Rebecca de Mornay, como si fuera real. Entonces, es una película que prácticamente hizo todo adentro o sea, los trenes fueron cedidos por el servicio de ferrocarriles de Alaska. Esta película está hecha en Alaska y en Montana en dos de los peores inviernos que se pueden imaginar. O sea, si hizo un mal invierno en Alaska, en Montana, por lo visto, era peor. Donde estaba la segunda Pero unidad todavía. solo con ver las imágenes ya te dan un frío que Sí, te sí, o sea, congela. es como decir, Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? Y ellos Eh, estaban allí de verdad. O sea, sí, tú sí, lo o ves en sea, la película y tal, pero no, no, entrar en calor, no te creas que les costó bastante. A ver, esto es precisamente esta es la cabecera de las dos fotos anteriores, de la foto de Runaway Train de Fur for Love, que esto es esta más, en este momento ponía la de Compañía del Futuro del año 86, y esta es la lista pre-Can, y era como lo anunciaban, o sea, nadie anunciaba las cosas como las anunciaba la Canon, o sea, quizá, o sea, Warner cuando fue a promocionar Superman, lo primero que sacaron sacó 14 páginas en el Variety, que eso fue una locura, vamos a ver medio Variety hablando de Superman, y los artistas unidos también sacaban unas cosas increíbles, pero como la Canon ninguna. Entonces, es una película, porque es que además hay que entender una cosa, Kuchanowski quería hacer la película en blanco y negro, y le dijeron que no. Pero claro, el tema es que el escenario es en blanco y negro. O sea, los árboles y las rocas son oscuras, grises oscuras, y todo lo demás es blanco. Entonces, ellos lo que hicieron, el director de producción, lo que hizo fue pintarlos las locomotoras no son de ese color, suelen ser de colores muy llamativos, rojas, naranjas, verdes. Nos lo pintaron todo de gris. Entonces, realmente la película es en blanco y negro, y los únicos que tienen algo de color son ellos. Es sí. como dice, tiene unos tintes de color que es como, porque la idea de Kochanowski fue hacer una película prácticamente haciendo un documental. Y es que en realidad es como un documental porque, eh, a ver,
esto lo voy a leer porque además, vamos a ver, no es que coincida con todo, vamos a ver, el dirigido por lo general, en este dirigido por, que es especial de Cannes, por ejemplo, ponen a caer de un burro Full for Love, sinceramente no entiendo por qué, a mí se me sigue pareciendo una grandísima película, Ujú. pero por ejemplo, en el artículo comenta cosas que me parecen muy dignas de leer, dice, esto lo escribió, vamos a hacer, Enrique Ripoll en 1985 y dice, Kochanowski reconduce su discurso desde el tópico, en toda película carcelaria la fuga se convierte en el fin mismo, hasta la tesis personal, una tesis que no es nueva y que nadie pretende que lo sea. El orden contra la libertad, el poder contra el individuo, el instituto contra las jerarquías, de tal forma a partir de unos personajes que funcionan a base de rasgos breves pero contundentes y terminan por erigirse en prototipos. Kochanowski recrea el enfrentamiento propuesto disimulando que en el fondo lo que le preocupa es otra cosa. El interés se sitúa aquí en el terreno, ya está dicho, de la pura parábola. Un hombre que en realidad es el hombre cabalgando impertérrito un tren sin control, máquina cinematográfica por antonomasia. La primera película de historia del cine es los obreros saliendo de la fábrica de la fábrica de los Lumière y el tren llegando a la estación. O sea, más cinematográfico que un tren, no hay No nada. hay nada. No hay nada. Dice, dice, el tren ha traído siempre, tal vez por su capacidad misma de erigirse en símbolo, tal vez porque el propio trazado de las vías recuerda en su rápido discurrir por la pantalla al propio soporte de la película de cine en movimiento. Abocado al descarrilamiento por la magnífica incapacidad de la técnica para frenarlo es que no se puede negar un final aterrador. Y después, en una entrevista que concedió este hombre en el Festival de Cannes, dice, para mí lo humano está por encima de todo y por consiguiente la labor de los actores. Al igual que Kurosawa, prefiero trabajar a Ujú. través del hombre que a través de las imágenes. Un realizador puede elegir, puede inventarse el mundo y puede más simplemente verlo. El mundo que puede verse en mis películas yo no lo he inventado, existe en la realidad, aunque yo forzosamente deba interpretarlo. Y es que la realidad es más rica que cualquier imaginación, solo falta una mirada adecuada para percibirla. O sea, el tema es que lo increíble de esta película es que refleja, que además en el propio pressbook, porque la verdad es que el departamento de prensa de la Canon, y yo he leído muchos pressbook, la verdad es que lo hacía muy bien. Entonces, de las muchas cosas que comentan, eh, pues, he puesto un montón de post-it, así. O sea, Kochanowski dice que el tren se puede ver como una prisión porque tú no puedes escapar de él. O se puede considerar libertad porque estás escapando de la presión dentro de él. O lo puedes considerar como nuestra civilización corriendo sin control porque nadie puede detenerla. Dice, Ujú. nosotros eh, definimos al tren como una criatura prehistórica, casi creamos un alien. Y es verdad, cuando el tren se estrella contra el otro tren por la incapacidad manifiesta de quien lleva el tren número 2, el tren se queda deformado y parece una especie Sí, sí, que es de lo que es lo que veíamos en los carteles que que es que pusiste al exactamente, principio y que es eso, al y que es principio. la imagen icónica del La tren imagen, de la exactamente, película de la de y por eso también quizás un poco lo del tren del infierno, porque sí. la rotura que se produce en la parte de delante de la máquina, termina adoptando como una especie de forma de mandíbula Sí, sí, amenazante. sí, sí, es como Y un entonces, claro, lo monstruo, ves y tal, etcétera, exactamente, y lo que tiene es aspecto de monstruo, es el y además monstruo. con un supuesto final, o sea, apocalíptico, ¿no? O Mm. sea, una bestia sin control que va hacia un objetivo y no Claro, hay nada y no que hay lo nada. pueda parar. Es que además la película, y en ese aspecto el guión de Kurosawa está muy bien, y lo único que hicieron los tres guionistas, porque esto después lo arreglaron Georgie Milesievich, Paul Sinder y Edward Bunker, especialmente Edward Bunker. Es el tema de el confiar excesivamente en la técnica, y hay cosas que la técnica no puede evitar. O sea, por muy bien que tengas tu idea de un sistema, el problema es que estas situaciones Pero es que son todo siempre, teóricas. eso Son, no, imp- pero son- y además eso te lo dice cualquier experto en sistemas, te dice que todos los sistemas fallan, claro. todos. Entonces, Por muy controlado que tengas todas las opciones para que no siempre falle, al te falla, final te falla.
¿Qué es te lo que falla le por aquí o pasa? te ¿Qué falla es por lo, allá. qué es lo que O le sea, lo que pasa? tienes que prever es lo que vas a hacer en el caso de que falle. Y Claro, eso es aquí lo que falla también. no nos O falla sea, porque que las ninguno sabe, opciones para evitar ese fallo no funcionan. no Y funcionan. entonces ya es el desastre total. Y además ninguno, o sea, es una película que además en ese aspecto, digo, eso está totalmente definido en el guión de Kurosawa y después evidentemente potenciado también por la propia dirección de Kochanowski como eslavo que es. En cierta manera, eh, los personajes son muy eslavos, o sea, esa incapacidad de estar buscando al de arriba, que eso es muy del sistema soviético, de que tú no podías hacer nada, porque tenía que haber el comisario político que te dictaminara, pero ya cuando llega el comisario político ya la situación ya se ha descontrolado de tal manera Sí, sí. que es materialmente, y además la decisión del comisario político, en este caso el supervisor, que a punto está de causar un mayor desastre, es muy eslava, o sea, tienes que entender digamos, y tomar un comentario marginal. O sea, Ísaro siempre diseñaba las fotos de esta forma. O sea, una imagen grande y una foto pequeña. En Sí. este juego de fotos no hay una sola foto mala, mal hecha. Así como había otros juegos de fotos de otras películas de Ísaro donde hay las fotos pequeñas están bien, pero las fotos grandes no merecen la pena. Este juego de fotos es primoroso. Porque además yo tengo no la teoría, yo esto lo hablé, o sea, es que a las responsables de Ísaro Film le gustó mucho la película. Ese es el juego de fotos que se realizó y tal, ¿no? Junto con Sí, la sí, película con la película como cuando se estrenó en España en en España. 1986. Entonces, es curioso porque tienes esa doble lectura de, primero, el guión está hecho por un japonés y después la película está dirigida por un ruso. Y entonces, en cierta ¿Qué manera, puede utiliza, salir mal? ¿Qué puede claro, salir no, mal? el tema es que es curioso porque la película está hecha en Estados Unidos en inglés, pero este personaje, que es el de John P. Ryan, que para mí es fantástico, es junto El con director de la cárcel. John, John White, White es de lo mejor que tiene esta El película. alcaide. Siempre me El acuerdo que alcaide los directores de cárceles son son alcaides. alcaide. En cierta manera, los personajes no son muy anglosajones, son muy eslavos en cuanto a no asumir responsabilidades, en ser, en cierta manera, muy pasivos porque tiene que haber una autoridad y tomar unas decisiones muy radicales sin querer, sin querer ver más allá de. De hecho, en el guión de Kurosawa es todavía peor porque el supervisor no quiere llamar a la central. Y al final la central lo acaba llamando y él los acaba cortando diciendo, mire, tiene dos opciones, hablo con usted o trato de solucionar este problema. O sea, eso es más anglosajón que la historia de la propia película, porque en la película tú no ves que el supervisor, que llega poco menos que con la camisa del pijama y después se pone los tirantes, realmente llama a nadie por encima, él es el que toma las decisiones, pero son unas decisiones como muy, yo soy el supervisor y sé lo que tengo que hacer, y en realidad no, en realidad el problema es que también ese supervisor es de la vieja guardia y tiene a una persona llevando a la central que ha hecho un diseño, o sea, un diseño informático. Estamos hablando de 1986, pero ya se usaba la informática, que no lo acaba de entender. Pero en realidad, al final es el que le dice, mira, da igual que tu sistema sea maravilloso, es que hay situaciones, lo que te has dicho, que no se pueden prever. Que no se O sea, pueden prever. porque lo que, Siempre, todos los sistemas fallan. claro, Eso es entonces, matemático. y en cierta manera es el choque generacional de la persona que confía mucho en la técnica porque se ha criado en esa técnica. Hay una diferencia de edad de 30 años entre la persona que ha diseñado este sistema y el supervisor. Y claro, son tres generaciones de diferencia. O sea, la generación del supervisor, hay una entre medios y después está él. Y claro, Ujú. ese choque generacional se nota montones, porque se nota Sí. montones. Y eso está muy bien reflejado. Pero El tren del infierno o Runaway Train es una película fundamentalmente machacona, o sea, es una película que te va. Yo tuve la oportunidad de verla, a ver, esto no lo tomen como. Es una eh, película en la que terminas tú también perdiendo la esperanza no, sí, de es una que película haya, que de termina. que haya opciones de No, sobrevivir no, a no, toda esa exactamente. situación Llega un maldita. momento que estás metido te lo digo, vamos a ver, y esto que voy a decir no es por presumir, sino simplemente la película se estrenó el miércoles 14 de, en el Internet Movie Database está equivocada la fecha, lo siento. Se estrenó el 14 de mayo en el Festival de Cannes. El 16 se estrenaba en España y yo vi la película el día 15 en un pase privado. Ujú. En una sala enorme, que además el jefe de cabina, puso el sonido bien alto. Era cuando existía la posibilidad de que el Dolby ya no solamente era el Dolby de pantalla, o sea, el sonido no solamente salía de la pantalla, sino alrededor de la sala. Y entonces puso el Dolby, digamos que altito.
Y entonces cada vez que tú oyes el ruido de la máquina, tú lo sentías. O sea, además, imagínense, una sala de La, 500 la, la butacas. butaca vibraba. Sí, porque era una sala de 500 butacas y estábamos 15 personas. Entonces, claro, todavía con más gente se nota menos, pero es que allí tú Sí, estabas, ¿cómo se dice? Se absorbe se más absorbe. Tú el estabas impacto. en medio de la sala y estabas expuesto a 20 altavoces alrededor tuyo más los de la pantalla. Y la película estaba puesta bastante alta, a propósito. Y es Claro, una película que pasan 45 minutos y ya tú empiezas a entender de una manera bastante clara que la cosa no va a ir bien. sí. Pero a medida que vas viéndolo, o sea, el diálogo que yo puse Ya la en Instagram, película empieza mal, sí, como tú sí, sí, comentabas. O la sea, película ya la empieza mal. película empieza mal. La película O empieza sea, mal, que a medida la que va cárcel, o sea, desarrollándose. la cárcel, la historia de este Sí, engendro que es el alcaide que ha tenido a Manny en una habitación de 3x2 durante 3 años, la propia actitud, el hecho de que salga de que un tribunal diga que tiene que sacarlo y él lo primero que hace es prácticamente mandarle un sicario para que haga algo y lo vuelva a meter en el agujero. mm, Ya esa situación es mala. Después el antagonismo, o sea, el antagonismo entre Eric Robert define su personaje como white trash, que eso es basura, pero basura basura blanca. blanca, como diciendo, no tiene formación, no tiene nada dentro de la cabeza, es buen tío, pero No es tiene muy... futuro, Aquí lo ven, precisamente es el no tiene personaje de... pasado, No tiene no tiene nada ningún tiene arraigo cultural o una, personal, humano y que le tiene una defina. imagen muy idílica de ser malo, una imagen muy idílica de Exactamente. ser. Él está en esa cárcel que tampoco se entiende porque tiene un delito sexual, pero no es que no está acusado de violación, sino de complicidad pero vamos, es un infeliz en realidad, o sea, lo Sí, que es un auténtico infeliz. Y entonces ya, que por cierto, en esta película, quien lo entrenó, esta película hay dos ex convictos reales, que son Danny Trejo, el primo de Robert Rodríguez, que es el que boxea con Eric Robert, y un señor, espérense porque lo tengo que mirar porque así es más fácil. Tengo el pressbook delante, voy a tirar de él, que se llama Edward Bunker, que es el personaje de Jonah, que es un personaje precioso. Los dos son, además es que Danny Trejo, o sea, Danny Trejo trabajó en esta película porque Edward Bunker lo llamó. Y entonces Danny Trejo cuenta que se entendió que era más rentable, en vez de ser ladrón, era más rentable trabajar porque le pagaban $350 a la semana por entrenar a Ari Roberts. Y fue su primera película. Hoy día Danny Trejo es uno de los autores. Sí, sí, es verdad. Él dice, no, no, es que me pagaban $350 por boxear. Es que él fue campeón de boxeo en la cárcel, en San Quintín. O sea, Danny Trejo y Edward Bunkers fueron compañeros en San Quintín, que fue la cárcel a la que John Boyd fue a San Quintín y estuvo varias semanas yendo y estando con presos. O sea, él realmente, su documentación fue dentro de San Quintín, que San Quintín fue sí, en su momento lo una de las... típico que hacen siempre los actores americanos o Sí, sí, actrices americanas, que se te que van a es un sitio. que no, y tal, yo para meterme en la piel de mi personaje me voy a vivir la experiencia real, que dices tú, a ver, San vale, Quintín, te metes en San Quintín 3 sí. semanas, toma. O sea, no, creo que estuvo más, creo que estuvo como 2 meses yendo. O sea, Ya, Y San Quintín, hombre, le cogió el gustillo. también John White es un tipo, es un tipo muy grande, era un arma de ropero, o sea, que tampoco era, Claro, mismo, pero de todas maneras, bueno, es San te Quintín. O metes sea, es yo me, meterte en San Quintín, sí, exactamente. es lo que te iba a decir, por muy protegido que esté. Y él entendió, además, él en el pressbook comenta una cosa que, a ver, él tiene un sentido del humor muy particular. Y dice, dice que él cuando tú estás en San Quintín, dice que él descubrió que había un código muy estricto, que el miedo era constante y que Claro, y la sensación de estar. Y el instinto primordial, el instinto de supervivencia es fundamental en una presión. Dice, tú vives en base a tus emociones. Dice, tú no piensas y actúas así si vas a una fiesta. O sea, en la cárcel el protocolo es, vamos a sobrevivir, vamos a pensar en uno mismo y sobrevivir. O sea, porque en realidad es que eh, lo que hace esta película es llevarte a la esencia. El diálogo que iba a nombrar antes, que es el diálogo cuando Bugs le está diciendo que quiere robar un banco para irse a Las Vegas y gastarse el dinero, y él le dice, déjate de tonterías, o sea, tú lo que tienes que buscarte es un trabajo que pueda hacer un exconvicto, que es
limpiar los baños o limpiar o lavar platos o fregar platos, que es absolutamente terrible, porque el diálogo, ese diálogo entre ellos dos que están metidos además en la máquina, están a una distancia, no sé, de un metro y medio, además se están gritando con lo que reverbera, porque más otro de los problemas de esta película es cuando hablaban y hablaban alto, aquello reverberaba, o sea, la máquina es una cosa hermética, además son unas máquinas de Claro. acero, o No, sea, no, son, y esas máquinas además por las temperaturas que hay en el exterior o sea, van cerradas y tienen cerradas, un aislamiento mucho mayor claro, de que hecho, otro tipo. tienen doble Y por el ventana, o ruido sea, tú lo también, ves exactamente. cuando la ventana tiene doble ventana. Y entonces, cuando él le dice que se deje de tonterías, que él lo que puede aspirar es a ese trabajo y que cuando su jefe vaya y le empieza a buscar inconvenientes, de, te has dejado este sitio para limpiar, dice, lo que harás será mirar al suelo porque lo que no quieres es que tu jefe vea la rabia que tienes y las ganas que tienes de coger la cabeza y estrellarla contra el suelo. Dice, pero tú le tienes que dar valor a ese trabajo porque ese trabajo es oro. Y lo que tienes que hacer es hacerlo, ir a cobrar tu cheque. Y si eres capaz de hacer eso y se podrá ser el director de una gran entidad financiera como es el Chase Manhattan Bancara, Manhattan Bancara se llama de otra manera, o ser el presidente de una corporación. O sea, pero es que Claro. después hay un momento donde hay un enfrentamiento entre los tres que ella le dice a él que es un animal y él dice, no, no soy un animal, soy una persona, soy peor, soy humano. O sea, es Sí. como bajar a Los la parte, animales, los humanos somos peores que los animales. exactamente, por eso la película utiliza una cita de Ricardo III para todavía machacarte más inmisericordiamente. O sea, es una película que va bajando al nivel más primordial. Y otra cosa que lo comenté antes, o sea, en esta película sale una funcionaria de prisiones, precisamente cuando Eric Roberts sale a coger la colada, la ropa sucia porque él está como boxea, está encargado de la logística del gimnasio de la cárcel. Y después Sara es un personaje que no se amilana, es un personaje muy del movimiento Me Too en el año 85 porque, vamos a ver, en el año 85 debía haber 3 mujeres trabajando en el servicio del ferrocarril norteamericano y encima ella es la que se dedicaba a poner arena porque para que las máquinas pudiesen ir más rápido, tuviesen mejor tracción, esos trenes tenían un sistema que podían soltar arena y entonces la, la, la máquina conseguía más tracción, iba más rápido, que es un trabajo durísimo, porque es un trabajo, de hecho ella tuvo, o sea, todos tuvieron que ponerse en forma y ella también, porque ella en realidad dice, parte de las cosas las tuvieron que hacer porque aunque hay una Claro, parte que claro. está hecha en De estudio, verdad. O sea, las tuvieron que claro, hacer de pero hay verdad. una parte que está hecha en estudio, pero te da igual porque estás en un estudio subido en una máquina con un ventilador que te está soplando a 70 kilómetros por hora soltándote nieve. O sea, la nieve será artificial, pero los 70 kilómetros los estás soportando exactamente igual. O sea, ese Claro. viento te va a tirar al suelo. O sea, eso físicamente te deja. Y después se pasaron no sé cuánto tiempo, 2 meses metidos en una máquina de tren a 80 kilómetros por hora, aguantando lo que aguantaron. O sea, ella físicamente lo pasó fatal, se tuvo que preparar mucho. Pero es un personaje muy fuera de contexto. O sea, está trabajando en un mundo totalmente masculino. Aquí se le ve a ella. De hecho, la idea de las coletas es de ella. O sea, ella lleva 2 trenzas porque ella es una mujer en un mundo de hombres con el comportamiento Exactamente. de, o sea, es en ese Tiene que aspecto asumir el comportamiento de un tío para poder para, para sobrevivir poder subir en ese en ambiente. ese Entonces, momento, en ese ambiente, para poder sobrevivir tenías que comportarte como un tío, a pesar de que fueras entonces una mujer. todo es como muy fuera de contexto. O sea, yo creo que parte de los problemas de esta película es que te plantea, aparte que eso te lleva al nivel más bajo, porque te lleva al nivel más bajo. Y además es lo que tú dices, es una película que desde el principio sabes positivamente que va a terminar mal. No piensas que vaya a terminar tan mal, porque hombre, va a terminar como tiene que terminar, pero es una película o sea, no es como el western crepuscular de Peckinpah, que aunque al final mueren, pero bueno, no, aquí es que no hay final heroico, aquí no hay final crepuscular, aquí lo único que hay es, a ver, hay un momento donde donde Manny le dice a Riker que se llama, espérense porque como tengo el chisme está aquí, a Ranker, le dice que
a pesar de en lo que está, él es libre, porque en realidad está donde quiere estar. Ujú. Pero el problema es que o sea, el diálogo que dije antes, Buck le dice a Manny si le gustaría conseguirlo y él le dice, en inglés es I wish I could, que es me encantaría poder, pero no puedo. O sea, yo ya he perdido. O sea, en realidad, el tren para él es la libertad y también es el final de la escapada. Él sabe Sí. que él no tiene cabida en la sociedad. Por mucho que él quiera cambiar, por mucho que él quiera reformarse, la sociedad no lo va a admitir. Ujú. O sea, él ha sobrepasado todos los límites de lo tolerable. Por mucho que tú acabas sintiendo empatía, él ya forma parte de ese tipo de personas que la sociedad no quiere tener al lado. Y el problema es que él lo asume, o sea, fíjate, esta imagen donde se le ve a ella, es que además, ella más en esta película es muy andrógina. Porque además, como sale con eso, con todas las pecas, porque es una niña llena de pecas, con eso, tiene unos ojos preciosos, pero ni se le ven. O sea, es como desaparece, realmente es lo que tú dices, Mm. es una mujer que admite, No, no, y está, sí, sí, a medida que lo vas viendo te das cuenta de quién es, pero que está irreconocible. está reconocible, O sea, y vaya, luego la ves en, por ejemplo, yo que sé, en Risky Business con Tom sí, Cruise y o dices la tú, mano que mece la cuna, o o La mano que en mece la cuna, que son los también de tres esa época, mosqueteros, pero en y esta tú dices, película es, no es la misma persona. pues sí. Sí, es ella. De hecho, es el reto. Yo creo que John White comenta que él no quería hacer esta película porque salía de su registro. Y fue el director, él fue el que convenció al director y al final el director lo convenció a él para hacerlo. Y Eric Robert tampoco estaba muy convencido porque quería salirse un poco. Lo que pasa es que lo que había hecho anteriormente es Star 80 con Bob Fosse. eh, Sin cortarse un pelo, Eric Robert confiesa que él cuando hizo Star 80, él tuvo que estar colgado de varios sitios, y entonces Bob Fosse le dijo que se apuntara al gremio de especialistas. Y entonces, en una de las secuencias, cuando tienen que ir con el tren a 80 kilómetros pasando una vía a la otra, entonces estaba el doble de John White y le dijeron que él hiciera su parte. Y él dijo que sí lo hacía y cuando salió fuera, le entró tan canguelo que se tuvo que volver. No, la misma. Se tuvo que volver, porque se tuvo que volver del miedo que le dio y él dijo que ya no volvía, que él ya no que él ya no volvía a hacer más secuencias de acción. Después sí que es cierto que ha hecho algunas más, pero en realidad, a ver, es que tú te imaginas estar eso entre el viento, el frío, los 80 kilómetros, el ver la historia en una máquina de acero a esa velocidad, a mí me La daría muchísimo miedo. nieve, todo. O sea, tenía que ser como La realmente, bueno, grasa, la sí. arena, el todo. Todo. O sea, es como realmente terrible. Pero es eso, es una película primordial en cuanto a que te plantea cuál es nuestra sociedad, Sí, no, y en además John realidad. Boy, ahora estaba viéndolo y tal, está muy bien caracterizado con ese bigotazo que se puso muy de moda en los 80, ¿te acuerdas? Y tal, o sea que Ujú. lo tienen totalmente, siendo John Boy un tío que como tío es un tipo muy, Muy muy guapo, guapo, muy y sin atractivo. embargo lo mismo que hicieron con Rebecca de Mornay como mujer, que le quitaron todo ese halo de atractivo o de feminidad que podía tener a John Boy, que hicieron también lo mismo, embruteciéndolo y tal, y que dándole pues todo Él ese puso, apolineo y masculino que tenía él, él puso mucho de su parte, para él se que, ¿sabes? Para que puso, diera ese aspecto. Y una de las cosas que le incorporaron, que a mí me hizo mucha gracia, era ese bigotazo y tal que también lucieron, pues, yo qué miren, sé, Bar eh, Reynolds o el sí, propio Charles Bronson, ¿sabes? Muchos actores de esa época en las películas salían con ese tipo de bigote, ¿no? el de la chaqueta azul es el director. Con Y Stahelowski. Kochanowski y esto es uno de los pocos casos en que Ísaro, en un fotocromo de los que se ponían en los cines, sacó al director. Saca al director. Porque en las fotos en blanco y negro que veremos ahora, eso era normal, porque los Ujú. medios sí lo sacaban, pero Sí. aquí te demuestra el interés que tenían en plasmar las historias. En el caso de John, él se basó en lo que vio en la cárcel,
se puso algodones en la nariz para hablar de una forma distinta. La directora de maquillaje le cambió, le puso la cicatriz y el tema del ojo. Y después él fue añadiendo determinadas cosas precisamente porque quería hacer lo opuesto. Pero él dice que realmente su forma de abordar el personaje se la definió mucho el director en ese aspecto. Y el caso de Rebecca de Mornay, Rebecca de Mornay, ella fue la que se despojó de todo, porque fue la que se despojó de todo. Ya Sí, pero que es no le... lógico, o sea, que tú ves el personaje y es lógico que tenga ese aspecto, que funcione de esa forma. Por eso que tú dices, ¿no? Además, una mujer trabajando en ese tipo de trabajos en ese momento, estamos hablando de mitad de los años 80, donde todavía la incorporación de la mujer a determinados trabajos era impensable y muchas mujeres lo intentaron y no lo consiguieron y otras muchas les costó, o sea, lo consiguieron, pero Pero a bueno, base de, 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 de poner ovarios sobre la mesa y de mucho esfuerzo y también un poco de lo que tú dices, ¿no? De masculinizarse para mm, poder competir con sí, el resto de sí, 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 compañeros de sí, sí. trabajo que eran ámbitos donde todo o la mayoría de los que trabajaban en esos ámbitos eran hombres. Que no resaltasen demasiado para que nadie se fijara Correcto, en... para pasar Sí, inadvertida. claro, eso era como un poco la consigna, o sea, Mm. independientemente que fueran buenas o malas en su trabajo. Sí, sí. Pero todo eso, es curioso como todo eso está reflejado, o sea, hay desde eso, del shock generacional, desde la ineptitud, desde la imposibilidad de que la técnica solucione todos los problemas, sobre todo porque en ese momento, en España llegó más tarde, pero ya en los años 80 digamos que eh, el desarrollo del ordenador en Estados Unidos, sobre todo en países como Estados Unidos, empieza a ser bastante importante. Fíjate que en España, pues por una cuestión fundamentalmente de logística, Ujú. entró más tarde en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se empezaba, cada vez era más presente, sobre todo que esos sistemas de transporte, edificios, sistemas de seguridad, todo eso estuviera controlado por un sistema informático. Y eso también se refleja el enfrentamiento, eso, el enfrentamiento entre Manny, que es la persona que sabe cómo funciona el mundo, y Buck, que no tiene ni idea, porque no tiene ni idea cómo funciona el Sí. mundo, de la mujer que ella, porque es simpático, ella, a pesar de que llega, le dan un golpe, le hacen una cicatriz, ella no se amilana ante ninguno de los dos, porque no se amilana. Y aparte, Kochanowski dice que ella es un Sí, papel muy difícil. ella es la típica que se ve envuelta en todo este sin Dios porque pasaba por allí, como quien dice. Sí, Ella estaba haciendo su trabajo, estaba allí. pero el Kochanowski dice que el personaje de ella es muy difícil porque ella es la que introduce el concepto de la muerte. Claro. Ella es la que sabe que no hay un conductor, que entiende, que sabe lo que pasa, ella es la que, ella es ese personaje, poco como el ángel de la muerte, es la que les pone encima de eso, sobre todo a Buck, porque a Manny le da igual, o sea, él está huyendo hacia adelante, él sabe que su tiempo ya pasó, o sea, Mm. se ha escapado 3 veces. Él lo que no quiere es volver, esa conversación que tiene con Jonah en la enfermería, él lo que no quiere es ya volver. Él lo que quiere es morir. Él es libre porque él al final puede morir fuera, viendo la luz Sí, del fuera de día, la casa. no exactamente, no dentro de un cubículo de 3 metros por 2 como se había pasado 3 años. Y ella es la persona que pone eso, es la persona, digamos que más ecuánime, es la persona que no está condicionada, es la persona que es libre en ese aspecto. En un mundo en el que no lo es, porque ella está muy condicionada. Ella los entiende en realidad, porque ella está tan condicionada por su condición femenina como pueden estar ellos dentro de la cárcel. O sea, que eso es una cosa que en el guión de Kurosawa no, porque los tres son hombres. Y aquí no, aquí tienes ese enfrentamiento entre que ella está en cierta manera también en una prisión, por lo que te has dicho, porque las mujeres tenían que, para conseguir lo mismo que un hombre, siendo igual de capaces, tenían que pelear el doble o el triple. Y entonces eso está muy bien reflejado en realidad. Y en realidad por eso el tren, lo que dice Kochanowski en el pressbook, el tren en cierta manera es una cárcel. Para ella, en su trabajo, como para ellos, para escapar, como y se acaba volviendo una cárcel porque es un tren sin control y que no tienes posibilidad alguna de frenarlo, que es lo que todavía, que eso es un añadido que sobre todo introduce el guión final, de que Ujú. hagas lo que hagas, al final el tren no se va a poder parar. Y eso es lo que te va llevando una desazón, a una desazón, una desazón. Y esta es una película que cuando terminó, cuando yo vi el pase privado al que asistí,
La película terminó, encendieron las luces y toda la gente que estaba sentada siguió sentada. Nadie se levantó corriendo, o sea, nadie se quería levantar. Te quedas todavía ahí dándole Sí, o vueltas sea, seguías ahí. oyendo. A ver, la música al final es el Gloria en D mayor de Vivaldi, que es una música preciosa, pero tremendamente triste. Y te quedas oyéndola. O sea, es que a pesar de que la imagen, la última secuencia termina, tú lo sigues viendo el tren. Tú sigues viendo el tren, sigues oyendo el tren y sigues teniendo esa sensación de ¿y ahora qué? O sea, es una película por eso, porque te lleva a decir, es que al final es eso, al final el alcaide, que es la institución, es peor que el delincuente. Eh, Bach no tendría que estar en una cárcel como esa. Ella está en medio de ninguna parte, pero eso que tú dices, ella se tiene que embrutecer para sobrevivir en el mundo en el que está. Correcto. La gente que está al cargo de son bastante ineptos, bastante incapaces, o sobre todo son incapaces de tomar una decisión. O sea, están en un puesto de responsabilidad y lo que no quieren es que suene el teléfono para que tenga que tomar una responsabilidad desde el que está rezando a ver si, si viene alguien, si viene un jinete del apocalipsis y para el tren, que es el personaje afroamericano, o el que ha hecho el sistema informático, o el supervisor que al final cuando toma la decisión se pone a jugar con clips. Ujú. O sea, ya ha aceptado que él se va a perder el tren y bueno, y hay gente dentro, pero, o sea, ni siquiera tiene. Que de todas maneras yo me imagino que el sistema informático en el que se ve y tal igual, que como que le intentan dar un barniz, ¿no? Al tema de que como que, oye, que esto está muy adelantado porque ya tenemos este sistema y tal. Estamos hablando de mitad de los años 80, o sea, todavía ahí lo que funcionaba era la mecánica y todo era mucho más analógico de lo que podemos ver ahora de que incluso, bueno, ya pues que tengas dentro de lo que es el sistema informático una pequeña IA que incluso pues solvente o solucione pequeños problemas, ¿no? O sea, aquí No, estamos hablando de un sistema informático con lucecitas y botones cuadrados y poco más. O sea, no y un estamos hablando de un teclado, sistema, exactamente, un sistema tecladito. informático todavía muy analógico y ahí lo que sobre todo era la técnica, o sea, la mecánica y la técnica o la tecnología de esa época, De ¿no? esa época, o sea, Que a lo no, o mejor sea, estaba muy bien y estaba muy avanzada y eran trenes espectaculares y tenían unas capacidades de carga impresionantes. Y además Estados Unidos, aparte de, o sea, independientemente de mucho que pensemos y tal, todavía a día de hoy los principales sistemas de transporte que funcionan en los Estados Unidos son el transporte por carretera, o sea, los camioneros, y el transporte de trenes, mercancía, de trenes de mercancía. O los sea, trenes, sí. no hay más. O No hay sea, más hay, misterio. hay ya sistemas de transporte más modernos, pero no tienen la capacidad de transportar las cantidades Para nada. de material que tienen que Que transportarse tiene por ese país, ¿no? pues, ese Y me sistema. imagino que en el resto de países pues pasa prácticamente lo Hace más o mismo. menos lo mismo. Pero aquí te ves eso, te ves ya hay una lucha entre la persona que tiene que ir a mover la palanquita para hacer el cambio Ujú. de raíl y la persona Sí. que aprieta un botón y lo cambia. O sea, eso está también, es en no confíes, vamos a ver, no confíes tanto en la técnica y te olvides de las personas, porque en realidad es eso. Al final también te plantea eso, pero es una película, a mí me sigue pareciendo una película absolutamente atemporal. Te digo, yo Mm. tuve eso, la oportunidad de verla antes de eso, un día antes un día después justo de que se estrenara el Festival de Cannes y nunca se me ha olvidado. O sea, es de esas películas que Mm. como que la Sí, no, memorizas no, tiene entera. un, tiene un, o sea, no es solo la situación, sino es cómo la viven también los personajes. O sea, la tensión que se palpa en todo momento, que yo creo que eso es un acierto de Konchalovsky, ¿no? La dirección de actores para que se mantenga esa tensión casi sólida que se ve en las relaciones, en los momentos, ¿sabe? En el enfrentarse o cómo se enfrentan a la situación. Y Ujú, todo eso yo creo que es lo que marca fundamentalmente, ¿no? Esta ujú, película, o sea, y a ujú, todos nos deja, pues, de aquella manera, a medida que se van sucediendo los acontecimientos,
que al final terminas empatizando con los que se supone que son los malos o los criminales y te lleva pues eso, ¿no? A ese final en el cual pues, que es eso que te digo, o sea, son situaciones que aunque las veas, que sepas que la película es del 86 y que ahora pues muchas de esas cosas yo no es que hayan mejorado, sino que han avanzado, ¿no? La técnica, la mecánica y todo eso ha avanzado, ¿sabes? Podría ser totalmente aplicable a una situación que sucediera. Es más, o sea, yo no sé, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero hay una película de Denzel Washington que es muy parecida también con un tema pero de un no, tren, pero bueno, sí. aquí mezclan otro tema con temas de residuos nucleares y todo eso, ¿no? Que le dan otra vuelta de tuerca al tema, pero también es o sea, yo para mí directamente o está directamente relacionada o Ujú. es desciende o parte de este tren del infierno de Ujú. Konchalovsky. Sí, sí, totalmente. A ver, ¿por dónde se podía escanear esto cuando o sea, la película? Bueno, si siguen poniendo las imágenes, otra de las cosas que escaneé fueron, primero en el Hollywood Reporter, lo que hacían era hacer pases para los académicos, para que nominasen las películas y cuando al final de todo esto, pues esta es el anuncio donde le dan agradecen a la academia la nominación a mejor actor De de John Boyd. John Boyd. Este es el de John Boyd y si no estoy equivocado, sí, y este es la nominación de Eric Roberts con la foto de Actor Eric Roberts. secundario de Sí, supporting actor. de Eric Roberts, que esto es de febrero del 86, esto es del 10 y el 11 de febrero del año 86 y esto es un Hollywood Report. O sea, Ujú. este y esto es un Hollywood Report, para que vean cómo. Es de Bueno, esos años, ¿no? sí, que aquí salían las historias, es como lo que te sacaban. Y tío, y el caso, y bueno, y este librito, el que yo estaba usando, esto viene en esta edición de Arrow Video, que esta compañía deja en mal lugar a Internet porque lo que suele poner esta gente no suele estar en Internet. Va muy O bien. sea, las películas, sí, sí, o sea, son ediciones. Esta película tiene, esta edición tiene entrevistas con un montón de gente, el trailer original te viene con 2 carteles y te viene con este libreto que está muy bien. Las Ok, ediciones de Arrow son más caras, bastante más caras. Bueno, ahora son carísimas porque casi nadie está comprando ya películas en comparación, pero sí, son un complemento fantástico y después, no sé, aquí tienen, por ejemplo, una foto de la maqueta que usaron cuando el tren choca con el otro, porque no. Y una foto donde se ve, porque se ve claramente que esto está hecho en estudio cuando está al final, en la secuencia final, como está enganchado, porque es el que hizo el diseño de producción. Pero después, te digo, o sea, bueno, tiene esta foto de Rebecca Mornay, que es preciosa, por ejemplo, o sea, el libre. gírala un poquito para que no le dé la luz, para que no se refleje la luz. Así. Pero que está muy bien, además no es un libreto de 2 páginas, es un libreto de un montón de paginitas. Esto tiene la cantidad de 35, 34, 36 páginas. O sea, que te sirve muy bien como complemento. Hmm. Pero es eso, o sea, Eso es lo y bueno que tienen las ediciones físicas que seguimos defendiendo sí, 4 colgados como 4 nosotros colgados como nosotros, sí. Esto es la y carta que te aportan cosas que que en internet no está, descargártelo de una no lo tiene. plataforma o de internet no No lo tiene. consigues. Esto es la carta, esto lo he escaneado bueno, porque esto ya soy así esta es la carta que se Pues incluye somos incorregibles, sí, digo, en el sencillamente. pressbook de la jefa de publicidad de Canon donde te habla de la película. O sea, yo es que estas cosas las llegué a recibir cuando vivía en Madrid, cuando iba a Isarofil a buscar material, me daban los pressbook originales y venían con esta carta. Cosa y este pressbook me costó encontrarlo porque lo quería completo, entre ellos con este tipo de cosas. Y además Ujú. aquí es donde ves esa leyenda de que no, es que esos judíos solamente se preocupaban de ganar dinero. No, les prometo que no. O sea, los prefus de Hombre, la Canon están muy bien yo me hechos. imagino que esa era Sí, una descripción un tanto racista que hacían los competidores
Sí, de totalmente. Menachem Golan y A ver, Yoram Globus, eso es obviamente. lo, a ver, eso es lo que decía la Metro de La Warner, que típica, eran la típica siempre, exactamente, también lo dijeron. esos judíos famélicos, hablando de los hermanos Warner, que eran judíos, y a mucha honra. O sea, el tema es Mm, que, eh, a ver, Warner, perdón, Canon tiene 2 Oscars a la mejor película de habla no extranjera, que es Papás tan viajes de negocios y El asalto, que una la compraron y otra la produjeron. Y estos son las fotos en blanco y negro que si te metes en Internet Movie Database, las ves y son las fotos que venían dentro del press, porque estas fotos están escaneadas esta misma mañana, que tienen una calidad, además el material era increíble, o sea, se gastaban ujú. un dineral, pero lo hacían muy bien. Entonces, el problema de esta película, Para promocionar las películas. claro, pero el problema de esta película es que era de la Canon. Mm. Entonces, o Pero sea, fíjate tú, yo era una cosa que te iba a comentar antes y que se me pasó, que el hecho de que tuviera 3 nominaciones a los Oscars, aparte de las que hemos comentado de John Boy y Eric Roberts, tuvo una tercera, no sé si fue a los efectos o a mejor montaje. mejor Creo montaje, que era mejor montaje. Sí. pues eso le dio una segunda vida. Tú sabes que siempre pasaba eso, de que una película que a lo mejor pues, había estado en la sala y no había estado tanto tiempo y tal, que por ejemplo en mi caso yo la vi después de que fuera nominada a los Oscars y la verdad es que también me gustó y me impactó mucho. Y tuvo eso, tuvo esa segunda vida a pesar de lo que estamos hablando, ¿no? De todos estos, el press book y lo que se preocupaban por darle salida a estas películas y promocionarlas y que llegaran al máximo de gente posible. Pero aún así, fíjate, es lo que tú decías, ¿no? O sea que también yo creo que la Canon se caracterizó por apostar por determinados proyectos arriesgados que otras productoras no se atrevían Ujú, a producir y eso muchas veces, oye, a veces este tipo de productos son los que consiguen unos baremos de calidad que no se consiguen en otras películas tan estudiadas y ujú, cortadas por ujú, una serie ujú. de patrones No, que les aseguran no. una recepción de beneficio que muchas veces es lo que se obsesionan las grandes productoras, que yo no te digo que no cuiden su dinero y que lo Sí, inviertan bien y todo pero eso, pero muchas veces en este tipo de proyectos arriesgados es donde se producen las verdaderas grandes películas, las obras mm, de culto, sí, las verdaderas obras de arte cinematográficas que a lo largo de la historia han sido lo que han sido, ¿no? O sea, claro. O y sea, luego, sin embargo, aquellas que tenían tanto cuidado, tanto mimo no, no han y salido. tanto dinero para que tal, a lo mejor pues no se comían un colín. No, exactamente. O sea, no, y aparte que ellos tenían, es lo que Mira, te dije antes, o sea, lo que de estábamos Rebecca diciendo de Mornay, de la sí. foto, De, del aspecto de Rebeca de de Mornay en esta Mornay película. en la película más con las 2 trencitas chiquititas y demás. Sí, Eh, a Menagem le gustaba hacer películas. O sea, esa era la exactamente. realidad. O sea, a él le gustaba hacer películas. Entonces, él añadía, o sea, a él le gustaba producir, le gustaba dirigir, le gustaba producir. Y el tema es que se etiquetó a la Canon bajo diciendo, ellos solamente pueden hacer esto y todo lo que salga de esto es como si no existiera. Y eso es una de las, o sea, el tiempo evidentemente pone a todo el mundo en su sitio. Y esta película, como otras muchas, las ha puesto en su sitio. Pero en realidad es una pena que películas como esta no funcionaran como debieran, no tuviesen el reconocimiento que tenían que tener cuando se estrenaron, porque a mí digo, y además digo un guión como este que estuvo durmiendo el sueño de los justos 15 años. Sí, O sí, sea, sí. porque lo que pasa es que es eso, ellos tenían esa capacidad de vamos a escoger, y a pesar de que fue una película que en teoría se saldó con 3 millones de pérdidas, que solo amortizaban al día siguiente con cualquier película que se gastase en 1,5 millones y recaudase en 10, les dio un prestigio. O sea, es un yo que sé que yo, de decir, mira, esto es Sí, 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 porque además, una base, un sustento, claro, oye, y hay películas un de sitio acción, desde el que partir y poder decir, oye, que yo no solo hago este tipo de películas, sino que mira que aquí tengo este otro tipo de claro, producto. no, no, y de hecho te digo, la versión seria de la Canon es muy seria y es muy válida, o Ujú. sea, se podía, a las nuevas generaciones hoy día,
que se busca mucho, se está rescatando mucho cine antiguo y muchas historias. Se podía hacer un ciclo de películas series de la Canon sin decir que son de la Canon. Y yo te aseguro que hay mucha gente que pensaría que eso lo había hecho Paramount, Warner, Universal, pero nunca la Canon. Correcto. O sea, Sí, es sí, estamos de paradójico. acuerdo. Este es el director, esta es la foto en blanco y negro de Andrei Kochanowski, que no Ujú. lo nominaron no lo nominaron al mejor director, cosa que tampoco entenderé, pero bueno, ya bastante tuvieron. Es que también lo de John Boyd y Eric Rober era como tan claro que dice, bueno, si no nos nominamos va a quedar fatal. Pero bueno, sí, sí. Y esto del Hollywood Reporter, que es donde invitan a los miembros de la academia a ver la película para que la nominen. Ujú. La línea de en medio es que el Hollywood Reporter venía doblado, lo Claro, mandaban doblado. Y por eso tiene esa línea de en medio, no es porque yo lo haya doblado, no es que el escáner esté mal, sino que normalmente estos venían doblados y por eso cuando lo escaneé, más lo escaneé lo mejor posible, pues tiene esa historia. Entonces, aquí ya están bien con todos los comentarios que ha hecho la prensa, ujú. precisamente, y se invita debajo, si lees la letra, hay un pase hoy a las 7 y a las 9 en tal cine y demás para que ustedes vengan. Y entonces, bueno, se les daba el pressbook, se les daba información, se les, se les agasajaba en cierta manera, que tampoco es exclusivo a la Canon, lo hacen Claro, claro, claro. todos los estudios lo hacen. Sí, 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 sí. Solamente, no en decir que solamente lo hacía la Canon. Y esto es cuando lo mismo de Eric Roberts. Sí. Después sacaron los dos, y después están los dos anuncios que Anuncios yo les he grandes enseñado, de que, agradecimiento y que tal y bueno, cual. que preferí, en vez de escanearlos por separado y montarlos, que eso lo hace también nuestro máster del universo, don Gonzalo Santana, preferí enseñarlos para que vean exactamente, bueno, que están dentro del Hollywood Reporter y cómo se hacía y cómo hacían estas cosas. También hay otro de André Kochanowski, pero ya Kochanowski no consiguieron que lo nominasen al Oscar. Además, Kochanowski Ujú, hizo bastantes películas con la Canon. Aquí es cuando. Y ven la foto en blanco y negro. ¿No? Esta foto es la foto en blanco y negro que yo expuse antes, para que vean de dónde sale ujú. el material. O sea, esa foto se la Sí, sí, mandaron a sí, sí, Hollywood sí. Reporter, entonces hicieron el anuncio con esa misma foto, donde se puede ver perfectamente que es uno de los pocos casos donde realmente fue una película que. Y otras películas tienen que haberlas nominado, demás, pero evidentemente no. Y bueno, la vida útil de la Canon fue muy, muy cortita. O sea, la vida útil de la Canon fue del 83 al 88. No fue más. Sí. Y esto es cuando, eso sí lo puse yo, cuando sale la nominación, cuando le agradecen la nominación y después están los dos anuncios. Todo esto que están viendo es de Hollywood Reporter. Ujú, Por aquello también de añadir algo más que no fuera solamente del Variety. ujú. Pero bueno, yo creo que además esta es una película que ahora mismo ha coincidido que hace una semana un multimillonario australiano se ha puesto a invocar al salario del miedo, por decirlo educadamente, porque a ver, ese señor deja, o sea, la definición de indeseable se queda corta con él. Aunque en realidad, como dijo un comentarista de televisión española, es de agradecer que la gente así abra la boca para saber cómo piensan, si no tenemos que Claro. sacar cábalas. Pero él invocó al salario del miedo, del que ya hablaremos el año que viene si no nos echan de aquí o no nos cierran precisamente por la situación en la que estamos inmersos últimamente. Y en realidad el discurso el discurso que tiene Manny con Bach es el discurso del salario del miedo. Es Vale. una película donde te sitúa la realidad y Sí, en sí. realidad en ese tren estamos subidos prácticamente todos. Hay muy poca gente que pueda ver, que vea la situación como el supervisor, que no deja de ser un secundón, pero en ese momento es el que tiene el poder, sentado en su silla con la camisa del pijama y los tirantes y uniendo clips, cuando ha dicho que ha dado la orden de que el tren entre en una vía secundaria, que al final es una vía muerta y el tren se va a estrellar Sí, y los que van dentro se van a morir. sí, sí. En realidad es eso, en realidad es un muy buen reflejo en el año 85 y en el año Es una 2023, metáfora, ¿no? Sobre lo sí, que podría sobre, estar pasando sobre cuál es el en la mundo sociedad, el mundo en el que vivimos, en el mundo que exactamente. vivimos y que en realidad es yo creo que eso también sentó muy mal, o sea, es una película que te deja
Es una película que deja a la sociedad en la que vives muy mal. Sí. Por lo que tú Por dices, no querer tomar las decisiones adecuadas, vamos a acabar en una vía muerta exactamente. con un final O sea, y además claro. la lucidez a la que llegan todos, porque Buck crece, Buck deja de ser naif y crece. Ella también crece y Manny encuentra la lucidez a pesar de que su situación es la que es. Sí. El hecho de que para encontrar la lucidez aunque él le dice tengo todo el tiempo del mundo, no tiene todo el tiempo del mundo. En realidad sí lo tiene, porque en realidad al final va a conseguir lo que él quería. Pero Ujú. si la lucidez te cuesta tu vida, Claro. es una decisión muy dura. Y te digo, O qué precio tan alto. exactamente, qué precio tan alto. O sea, ya no es el salario del miedo, es para no tener que caer, para no tener que depender del salario del miedo que una parte de nuestra sociedad le está proponiendo a otra parte, o sea, una parte minoritaria de nuestra sociedad actual le está proponiendo a una parte mayoritaria, la única forma que tiene una forma de escapar es la que plantea Manny en esa película. Y Ujú. eso es muy duro, porque es muy, muy duro. O sea, es que cuando ves esta película, yo me sitúo más en el papel de Buck. Yo soy casi tan naif como podía ser él. Sí, sí, lo siento. O sea, yo estoy años luz para empezar a tener la lucidez mental de Manny y los arrestos de Manny. Es una película en la que creces. Hay películas que te marcan, hay películas que te hacen crecer y que te hacen ver la realidad. O sea, ya lo he dicho muchas veces, o sea, el problema de la pandemia no ha sido la gente que ha muerto, no ha sido que paró nuestro mundo. El problema de la pandemia es que quitó la alfombra y ahora no hay alfombra donde meter los problemas. Ahora los problemas los tienes siempre delante. Claro. Ah, el elefante ya no está, el elefante lo ves. Antes el elefante estaba en una esquina y no tenía luz. Ahora tienes al elefante con un foco. Entonces, todos los días del mundo ves que hay un elefante en la habitación. Y eso, desgraciadamente, para mucha gente. No te pongas tan trascendente que la No, gente no, no va a ver la no, no, película. a ver, pero es que en realidad es eso. En realidad es que Manny es la persona que enciende la luz y le enseña a Buck, y también le enseña a ella, pero le enseña a Buck y le enseña a Ranker que el elefante está. Igual que todo lo que pasa pone sobre la mesa que todos los que están en la central son todos unos ineptos. O sea, no se escapa ninguno. Que hasta Desgracia, ese momento, como no habían tenido ningún problema, ni habían tenido que más o resolver menos, ningún problema, más o había menos, ido todo bien. el único, mira, el único lúcido es el señor que le mandan cambiar, que dice, que oye el ruido del tren y dice, mire, y pone el micrófono, que hay, en el tren hay alguien. Es como el único que más o menos, como está afuera pasándolo mal, pero el Sí, resto. O sea, sí. en la cárcel, porque vamos a ver, funcionan como funcionan. Fuera, funcionan como funcionan. En el sitio aquel es que son todos iguales. O sea, no. Además es que hay una secuencia muy curiosa de Ranker sentado esperando, mirando por un cristal, cómo parecen pollos descabezados sin saber qué hacer. Y él, aun siendo lo que es, él es disciplinado. Él tiene una misión. Hay una frase que se traduce prácticamente igual, que es cuando dice, Dios no los mates, deja que lo haga yo. Esa es una frase que define al personaje. Esa es la frase. Cuando, Ujú. cuando sabe que han escapado, porque el otro le importa un pimiento, él quiere ir a por Manny. O sea, y él se queda mirando como diciendo, ahora me toca a mí. Y además, al final demuestra ser una persona valiente porque acepta bajar del helicóptero, que esa es la única parte como dicen, la única parte canon de la persona bajando por la escalera, pero es que realmente Ranker mm, es más sociópata que Manny. O sea, es una persona que vive al margen, o sea, es una persona que vive al margen de las reglas de la sociedad y lleva un uniforme y una placa para defenderla. Eso Ujú. todavía es más grave. En realidad es eso, al final es Manny es el que le pone el foco a todo el mundo y le dice en el mundo en el que está. Entonces, los últimos 3 minutos del tren del infierno, si los aguantas, si no miras al suelo, te cambian, porque te muestran el mundo en el que estás. O sea, tú acabas estando en ese tren. Tú acabas viendo el elefante mucho tiempo antes muchos, muchos años antes de la pandemia, y al final tú lo único que quieres es como ella, el único momento de debilidad que tienes es cuando ella le dice, no quiero morir sola. O sea, Sí, sí. te quedas como diciendo,
es lo que te dije antes, ¿y ahora qué hago? O sea, ese es el mundo en el que estoy viviendo. Ujú. Y yo creo que también el problema es que eran los años 80, donde todo era nuevo, donde parecía que con la administración de Ronald Reagan el mundo iba a cambiar. No cambió, todo hay que decirlo. Pero bueno, en donde cada día había una novedad nueva y entonces que no sé cuánto. Esta película fue la que te pegó a la butaca y te dijo, mira, este es el mundo en el que estás. Olvídate de lo que te han vendido. De la, de los brilli brilli, de las luces de colores, Y de de los los tubos vídeos, de neón fluorescentes y todo eso. exactamente. Ese es el mundo en el que estás. Entonces, a mí me parece, sigo pensando que es una de las mejores películas, no que produjo la Canon, una de las mejores películas que se ha hecho, Sí, muy una de las buena mejores película. películas que se hizo en el año 85, una de las mejores películas de la década de los años 80, y una película que la sigues viendo hoy y acabas con la misma, todavía ahora peor, porque ahora si eres Hombre, mayor, han pasado los años, es cuando te das cuenta de que lo que te cuenta la película no es que sea real, sí, no, no. Era lo que comentábamos antes. O sea, es una película que con la distancia que ahora mismo se nos plantea de casi 40 años, ¿no? Eh, sigue siendo aplicable a lo que está sucediendo en este mundo, en esta sociedad, y en quién este, sabe si seguirá pasando en años futuros, que en este mundo cruel como, desgraciadamente creo que sí, o creemos que sí. sí, Con lo no, cual, lo que recomendamos, y por eso hablamos de estas películas, para que la gente les dé una oportunidad, las busque, las vea y las disfrute, que no todo en el cine van a ser risas y jolgorio, pues también no, no, hay muchísimo películas muy interesantes de este tipo que merece mucho la pena ver. la pena. Y no Y sé, Dom, si no, ya, quieres añadir algo más, estamos ya en Patricio, periodo de descuento. llevamos exactamente 90 minutos, que la película dura 111, pero no vamos a estar 111, vamos a estar nuestros 90 minutos. Lo único es decirles que el próximo diálogo será ya dentro del salón virtual de Santa Cruz Comics 2023. En Señor, este caso, Crime Freeman, la película fecha. de Christopher Gans, el 5 de octubre, que Repetimos la fecha, aunque ya el anuncio está por está puesto en Instagram y en Facebook, el es el 5 de Instagram y en octubre. todos sus sitios correspondientes, Y es pero en cierta manera el comienzo del salón virtual. Pero bueno, que es una película también que merece muchísimo, muchísimo la pena. si alguien Eh, le quiere ir rescatando, está basada en un manga. No sé sí. si el Y en un manga anime. ahora mismo es y en un El anime. manga se puede conseguir, es difícil, pero se puede conseguir. El anime es lo que no es muy difícil de conseguir, pero el manga Hombre, yo creo todavía. que la edición española, yo creo que cuando se editó en España Crying Freeman, después no sé yo si se volvió a No, reeditar. hay una edición completa en 5 volúmenes que sacó Planeta. Planeta de Vale, Agostini. pues Planeta Comic esa es la última. es la última que salió. Y después está la edición de Dark Horse. O sea que se puede conseguir No, pero ambas. la de Dark Horse está en English, Vale, in pero English. vamos a ver que tienes las dos opciones. Hombre, que sí, que vale, que bien, pero que, oye, aquí tal, Pero, público objetivo nuestro, el que sepa inglés, si quiere que se la compre de Dark Horse. vale, Pero la tienes las mayoría dos. No, del creo que público hoy por hoy hispanoparlante tiene la de Planeta de Patricio, Agostini. es más fácil encontrar casi la de Planeta que la de Dark Horse por los años en la que lo sacó Dark Horse. Pues ya está. Eh, y por lo demás, a ver, Y si consiguen ver el anime, pues también, el anime también está perfecto. por ahí a disposición. Pero en este caso hablamos de la película en imagen real De protagonizada por Mar- Marta Casco. por Marta Casco, sí. Vale. Dicho todo esto, quiero agradecer a Gonzalo el hecho que se haya tenido el trabajo de montar las páginas dobles del Variety y hacerlo todo, que eso siempre es muy importante. Y espero además que hayan disfrutado porque puedo decir que no hay nada que se haya visto hoy que no haya, que no, no tenga yo el original. Todo lo que han visto se ha escaneado. Muy bien, porque, Porque me, porque eres Eduardo Serradilla y las cosas se hacen así y si no, no se hacen. no, no, a ver, por mostrar por mostrar aquello a lo que yo he tenido No lo has acceso currado, vamos, en mi que has carrera estado profesional. ahí. Y la gente normalmente o ya no lo recuerda o no ha tenido acceso y dije, bueno, especialmente yo a esta película le tengo Sí, un muy buen recuerdo y casi diría que devoción porque me marcó mucho y además siempre la he defendido. O sea, yo no me he venido a apuntar al carro de Runaway Train ahora que mola mucho. No me apunté cuando la vi ese 15 de mayo a las 2 de la tarde y de eso he oído, ha pasado mucho. Te he dicho, han pasado prácticamente 40 años pero que tenía interés en mostrar, o sea, lo que te he dicho antes,
que la Canon era más allá de películas de breakdance, películas de ninjas, películas de Charles Bronson o películas de Chuck Norris, Que o, estaba muy bien de que todas estaban muy maneras bien, o también, ¿eh? películas o películas exactamente, sino que eran capaces de hacer cosas como esta y sobre todo mostrar cómo promocionaron esta película, o sea, cómo empezaron eso en el año 84, cómo fueron pasando eso en los grandes medios, como podían ser el Hollywood Reporter y el Variety, hasta Ujú. mostrar lo que fue el fotocromo que sacó Ísaro, el juego de fotos en blanco y negro y todo lo que supuso eso, las nominaciones de tanto de Eric Roberts como de John Boyd, que se llevó, el caso de él sí que se llevó el Globo de Oro al mejor actor, pero por esta película precisamente. Cosa que, bueno, era un premio que no tenía y, bueno, pues un premio más a uno de los grandes, Estupendo. grandes actores de la historia. Y lo que no hemos dicho de John Boyd aquí, porque como nosotros no tenemos sección de tipo Sálvame, no hemos dicho y no vamos a decir que John Boyd es el padre de Angelina Jolie, Sí, que si señor. tuviéramos sección Sálvame, pues hablaríamos también del tema, pero Pero no lo vamos a hacer. no vamos a hacer. Haga usted Así la que despedida y ya está. agradecer pues a nuestros supporters, a la Fundación a la Fundación Canaria Cinemas Comic, al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la Librería del Maldito y agradecerles también a todos los que nos han estado viendo hoy aquí en vivo y en directo, especialmente a José Santaella o Gonzalo Durio, que han estado por ahí enganchados, y pues a más gente que nos habrá visto. Y bueno, y ahora pues nos verán en la grabación que se colgará en YouTube hoy mismo, porque don Gonzalo es así de rápido y estupendo. Y si no, mañana, oye, que tampoco pasa nada. Así que nada, hasta la próxima sesión, ya saben, Crying Freeman. Y nada, que sigan disfrutando incorregiblemente del cine. Exactamente. Y buenas noches. Buenas noches. Adiós.